un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación, porque me parece que partir antes de las fiestas patrias con instalando o hablando sobre este tema es una muy buena oportunidad. Yo les quiero contar que nosotros desde el Centro Buen Trato, gracias por la presentación, eh, trabajamos en estos temas que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con maltrato hacia niños, con maltrato hacia adultos. Y nos importa mucho poder hablar o instalar, a lo mejor suena muy pretencioso, este concepto de una cultura del buen trato. Yo creo que hoy día, en el curso de la mañana, vamos a conversar y van a escuchar a ustedes a muchos expertos que tienen que ver con qué es lo que es el bullying, cómo se aborda. Tenemos aquí una chica que nos va a contar cómo uno sobrevive a una experiencia de bullying, que me parece que es una muy buena idea escuchar también cómo es que uno desarrolla competencias para poder abordar este tipo de problemas. Pero yo quisiera hablarles más bien en este corto ratito que tengo con ustedes sobre el contexto en el cual se da el bullying. Porque aquí este maltrato hacia los niños o los abusos sexuales o todo lo que acabamos de escuchar, que me parece impresionante como estadística, y el valor de las estadísticas es visibilizar ciertos problemas que los tenemos un poquito escondidos, esto no se da en el vacío. O sea, esto se da, las conductas de maltrato de un niño hacia otro, de grupos de niños hacia otro, se dan en contextos que son violentos y en contextos que son maltratadores. Desgraciadamente estamos viviendo en una sociedad y en una comunidad que permite los maltratos, que avala los maltratos y que muchas veces los promueve. Las emociones que circulan en nuestros ambientes son de desconfianza, de temor, y una cultura de buen trato o un clima de buen trato implica instalar climas en que las emociones que circulen sean de confianza, emociones de cuidado de unos a otros. Yo les quiero decir que esta capacidad que tenemos los seres humanos de conectarnos con lo que le pasa al otro, con las emociones que tiene el otro, es lo que nos ha hecho sobrevivir como especie. No sé cuánto tiempo más vamos a sobrevivir, pero ser capaz de darse cuenta cuando otro sufre es la base de la vida social y de la conservación de la especie. Lo tenemos desde que tenemos guaguitas chicas que no podrían sobrevivir sin el apego de sus padres o de otros adultos que se den cuenta de sus necesidades y sus sufrimientos. ¿Y qué es lo que nos pasa en muchos de estos casos de bullying y maltrato? A mí lo que más me impacta, más que el hecho mismo, es esta indiferencia que pueden tener unos niños en relación al sufrimiento de los otros. Y eso no tiene que ver con los niños, eso tiene que ver con lo que nosotros les estamos enseñando. Entonces yo quisiera en esta conversación con ustedes hablar de dos cosas, o de tres si es que alcanzo. Uno, ¿cómo podríamos describir el fenómeno de maltrato y de bullying? Segundo, ¿cuáles son los contextos en los cuales esto se da para poder definir lo que son contextos de buen trato o climas nutritivos o climas bien tratantes? Y si alcanzo, seguro que no voy a alcanzar, pero no importa, pero pasar el aviso, porque yo sé que aquí hay muchos directores o personas que están en cargos directivos en sus colegios y en sus escuelas, que la base de la creación de climas de buen trato está en que los docentes y los equipos docentes sean capaces de fomentar estos climas cuando se sienten bien tratados. Y ustedes dirán que no tiene nada que ver y que este es un tema que yo meto siempre y a mí me importa mucho, que es profesores desgastados, equipos desgastados no pueden tratar bien a los niños. O sea, de alguna manera el tema de cuidar a nuestros docentes y de cuidar a nuestros equipos de profesores quizás es uno de los puntos de partida para poder crear ambientes de buen trato. Cuando uno no se siente bien tratado, no puede tratar bien a otros. Y sabemos que con todos los avances que tiene la tecnología en educación, y con este énfasis exagerado, lo digo con perdón de todos los que son educadores, pero a mí me parece exagerado en lo que es
meter conocimiento, aprender los rendimientos, nos olvidamos de que para poder aprender uno tiene que sentirse bien. O sea, esto además que lo sabemos desde hace siglos, hoy en día la neurociencia nos da bases empíricas duras sobre eso. Cuando uno está en un estado de estrés, de tensión, no está abierto a las experiencias de aprendizaje. Entonces, estoy dando toda esta vuelta para entender que el bullying del que vamos a hablar hoy día, toda la mañana, es un aspecto de una cosa bastante más amplia que es lo que tenemos que modificar. Aquí no vamos a poder parar el maltrato, los abusos sexuales y el bullying solamente con sistemas policiales, estoy exagerando, ¿no es cierto? Poniendo cámaras ocultas, investigando a la gente. No, lo que tenemos que tratar de hacer es promover una forma distinta de tratarnos. Entonces, tú me vas a avisar cuando me... Okay. A lo mejor este monito que yo les voy a mostrar, ya algunos me lo han escuchado, pero ¿cómo podemos entender lo que es un sistema abusivo? Y aquí el sistema abusivo tiene que ver con el bullying, pero tiene que ver con el maltrato, tiene que ver con el maltrato institucional, con el acoso sexual, con los maltratos políticos, con los maltratos económicos, todo tipo de maltrato. Hablamos de un sistema abusivo cuando hay alguien que está en una posición de poder en relación a otro que vamos a llamar la víctima. Es decir, la diferencia jerárquica, la asimetría de poder es fundamental para poder hablar de abuso. Y el bullying es eso. Cuando tenemos a dos niñitos peleándose a puñetes en el patio, revolcándose, podemos pensar que es violencia, pero no es abuso, si es que los dos son de la misma edad, de la misma envergadura, del mismo curso. Pero si tenemos uno de octavo que le está pegando a uno de terceros básicos, eso es abuso, porque este que está aquí se aprovecha de su fuerza y de su posición de poder para obligar a este que está acá a hacer cosas que no haría por su propia voluntad. Esa es como la definición del abuso. Alguien en posición de poder obliga a otro a hacer cosas que no haría por su propia voluntad. Y si éste no obedece, usa la fuerza, ¿ya? Por eso muchas veces el abusador dice, pero si es que él me provoca, que no hace lo que yo le estoy diciendo, ¿cierto? Lo que dicen algunos maridos maltratadores en relación a sus mujeres. Si ella sabe exactamente lo que tiene que hacer para que no le pegue, y si le pego es porque no lo está haciendo. Entonces, este que está acá se aprovecha, abusa, por eso hablamos de sistemas abusivos. Ahora, ¿qué significa diferencia de poder? Primero, un adulto en relación a un niño. Segundo, alguien más fuerte en relación a uno que tiene menos fuerza. O alguien que tiene un estatus en relación a otro que está por debajo de él en función de la estructura social. Adultos y niños, profesores y estudiantes, jefes y subalternos, hombres y mujeres. Digo, esto ya está cambiando, está cambiando de a poquito, pero probablemente si ustedes piensan en las familias de sus padres o en las familias de sus abuelos, el hombre tenía una posición de predominancia en relación a la mujer, ¿cierto? O sea, nuestro Código Civil, yo les estoy mirando las caras para más o menos ver las edades, pero muchos de ustedes se habrán casado y tienen libretas de matrimonio y vayan a mirarlas, en que hay un artículo que dice que la mujer le debe obediencia al hombre cuando se casa. Por lo tanto, si el hombre le pega, solamente está haciendo cumplir la ley. Eso cambió, ¿eh? Eso cambió. A mí me tocó firmarla. Pero les doy este ejemplo en términos de que es cierto que existen estas jerarquías, ¿ya? Pero no nos vayamos tan lejos, vámonos más cerca a lo que son profesores y alumnos, directores y profesores, alumnos más grandes, alumnos más chicos o alumnos más empoderados por el grupo, que son los casos de bullying que más nos llaman la atención. Pero el sistema abusivo, este abusador obliga a la víctima a hacer lo que no haría por su voluntad, pero además le prohíbe hablar acerca de lo que está pasando. Y la ley del silencio es lo que explica que los abusos se mantengan, las dinámicas abusivas en cualquier orden de cosas, en cualquier contexto,
se mantienen mientras nadie hable acerca de eso. Por eso cuando veíamos las estadísticas de los abusos sexuales en jardines infantiles, por ejemplo, es que han aumentado, probablemente no han aumentado, pero hoy día se ha roto la ley del silencio y cuando los niños hablan, los adultos les creemos. Hace 20 años, 50 años los niños hablaban, ni siquiera hablaban, y los adultos ni siquiera los escuchaban. Entonces, de alguna manera, este aumento de las denuncias ha tenido que ver con que tenemos oídos atentos. Primero, porque cuando uno habla y aprende acerca del tema, tiene la noción de que esto puede ser posible. Piensen ustedes que hace muchos años, no tantos, cuando uno escuchaba que había un padre que abusaba sexualmente de una niña, uno decía no puede ser. Y decía no puede ser porque nosotros queríamos que no pudiera ser, ¿ya? Porque yo creo que son eventos que nos violentan. Pero cuando uno empieza a hablar de esto y se da cuenta que no puede ser, pero es, y le ponemos nombre, y cuando le ponemos nombre a las cosas las vemos, porque lo que no tiene nombre no se ve, es que empezamos a estar mucho más atentos a las denuncias, a las conversaciones de los niños. Fíjense que yo que trabajo mucho con mujeres adultas, sobrevivientes de abuso sexual, ya grandes, 45, 50 años, siempre le contaron a alguien, y siempre le contaron a alguien cuando eran chicas, pero ese alguien no les escuchó, ¿no? O no las escuchó, o no les quiso creer, o las silenció. Entonces, la ley del silencio es uno de los temas que más debería importarnos, y yo creo que este seminario de hoy día tiene mucho que ver con romper la ley del silencio, con instalarlo como tema de conversación. Pero los sistemas abusivos se completan con lo que son los terceros. Los terceros son todos los que saben que está ocurriendo el abuso o todos los que podrían saber que está ocurriendo el abuso. Y la importancia de estos terceros es que el abusador jamás va a romper la ley del silencio, porque su impunidad tiene que ver con que nadie hable acerca de esto. Ya conocemos muchos casos, los casos que hemos visto en la opinión pública, que el abusador consistentemente niega o no reconoce su participación en el abuso. Las víctimas tampoco. Las víctimas están asustadas, están amedrentadas. Los únicos que pueden romper la ley del silencio son los terceros, es decir, los que estamos aquí. Y quiero detenerme un poquito acá porque en temas de bullying esto es tremendamente importante. En general, en los niños mayores, estoy pensando sexto, séptimo, octavo y enseñanza media, aquí nuestra amiga nos va a contar después cómo le fue a ella, los niños no le cuentan a los adultos, ¿ya? O sea, los adultos no nos enteramos. En parte porque a veces cuando nos enteramos no lo hacemos muy bien, ¿ya? O sea, hacemos cosas que muchas veces exponen más a los niños. Pero también hay un tema de lealtad. Por eso es que aquí el tema de que los niños en un colegio se identifiquen como terceros y entiendan que ellos son los responsables de romper la ley del silencio, a mí me parece que es súper importante. Fíjense que cuando uno hace estudios retrospectivos o habla con personas adultas o ustedes mismos, si se acuerdan de su experiencia, los niños saben quiénes son los maltratadores. Los niños saben quiénes están haciendo bullying. Quiero decir, los que no lo reciben. Si uno hiciera una encuesta, claro que no nos van a decir a nosotros, pero entre ellos sí. Entonces, ¿cómo poder instalar entre ellos este tema de conversación y juntarlo con que la víctima está sufriendo? A mí me impacta mucho la indiferencia y la frialdad que tienen nuestros niños en relación al sufrimiento de otros. O sea, de verdad es impactante. Ayer atendí a la última hora una chica que venía saliendo de una hospitalización psiquiátrica por intento de abuso, perdón, intento de suicidio, que no tenía nada que ver con bullying, pero le hacían un poco bullying en el colegio, una chica de 18 años. Vuelve a clase y las amigas le empiezan a hacer la ley del hielo, pero muy cruelmente. Y uno dice, son chiquillas grandes, ¿cómo no van a saber que esta compañera estuvo internada por un intento de suicidio?
no le pedimos que la quieran y que sean sus mejores amigas, pero esta frialdad que yo creo que no es característica de los adolescentes, es algo que les estamos transmitiendo nosotros con nuestros modelos, con nuestras modalidades. Los profesores que son empáticos, que se conectan con las emociones de sus alumnos, probablemente están modelando también ese tipo de comportamientos en ellos. Ahora, a mí me parece que poder instalar estos temas de conversación, no siempre con un adulto, yo creo que los adultos a lo mejor, estoy pensando en los chiquillos más grandes, ¿no? Con los chicos sí. Con los chicos sí, tenemos que estar muy alertas y tenemos que establecer vínculos de confianza para que se atrevan a contarnos. Porque el silenciamiento es una cosa muy terrible. Y yo les digo que cuando uno ve víctimas que han sobrevivido al bullying o al abuso sexual, lo más doloroso no es el abuso en sí, sino que haber tenido que quedarse callado. O sea, esta sensación de desprotección, de que a mí me está pasando algo terrible y el mundo sigue funcionando como que no hubiera pasado nada. Pero para que los niños sean capaces de hablar, necesitan relaciones de confianza previa que les permita sentir que si hablan, no los van a convertir a ellos en victimarios. Especialmente en los casos de acoso sexual escolar en niñitas. Durante mucho tiempo se les echaba la culpa a ella, ¿cierto? Si la niñita decía que los chiquillos la habían tocado, la habían encerrado, sí, pero es que ella anda provocando, ¿no es cierto? Ella anda con la falda muy corta, ella anda con... O sea, esta tendencia que hubo durante muchos años, que se está revirtiendo, y ojalá se revirtieran ustedes también, de echarle la culpa a la víctima de lo que le está pasando. O sea, se lo buscó. Por algo habrá sido. ¿Ya? Hay muchas historias y muchos artículos que nos sitúan en esa situación. Entonces, ya, 3 minutos. Uf, en 3 minutos no sabes todo lo que te puedo decir yo en 3 minutos. El problema de estos terceros, ¿ya?, es que estos terceros también pueden estar bajo la jerarquía del abusador, ¿cierto? En muchos casos y en el colegio también. O sea, algo que le pasa a este niñito que sabe que su amigo es víctima, pero el abusador le puede dar a él también. Nosotros, la sugerencia es que uno pueda ponerse por lo menos a nivel del abusador. Y esto solo se hace a través de redes de apoyo. Es decir, entender que uno no puede ir uno solo a pegarle al que es el abusador porque va a transformarse en otra víctima. Cómo fortalecerse con otros niños, con los profesores, con personas que me puedan empoderar para poder enfrentar este tema. Pero básicamente, el momento que se empieza a hablar acerca de esto, que se expone al que está haciendo bullying, estamos dando un paso para poder interrumpir estos circuitos. Bueno, y lo último, en este último minuto, entender que la creación de climas de buen trato pasa, nosotros tenemos una escala de clima social escolar con la Neva Milicic, en que hay una escala para poder evaluar bullying en la sala de clase. Dentro de los temas que más importan en los climas sociales adecuados, nutritivos, protectores, fíjense que es la sensación de justicia. Miren qué increíble, porque nosotros pensamos que esto no tiene nada que ver con nosotros. Para todos, en nuestros climas laborales, sentir que el lugar donde estamos es un lugar justo, en que uno conoce las normas y conoce las sanciones, pero además hay justicia. Fíjense que la capacidad de percibir la injusticia la tenemos en niñitos de 3 y 4 años. Esto es cosa de ver lo que pasa cuando uno le da 3 guindas a uno y al otro le dio 4, ¿ya? O le dio un regalo un poquito más grande a uno. O sea, los niños tienen esta capacidad de percibir justicia e injusticia desde muy chiquitito. Y parte de las conductas muchas veces violentas tienen que ver con percepciones de injusticia, que los niños se toman la justicia por sus propias manos. Ahora, poder establecer climas bien tratantes, climas nutritivos, en que cuando yo le exijo a un profesor que se conecte con lo que le está pasando a los niños, yo también como director, como ministerio, como superintendencia, como autoridad de cualquier tipo, tengo que ser capaz de conectarme con lo que le está pasando a él.
Nosotros sabemos que los profesores tienen los niveles de desgaste más altos en toda la línea profesionales, el mayor número de licencias médicas. Las licencias médicas no resuelven el problema. Mandamos a la casa, hasta en 15 días, vuelven. Las mujeres en las casas no descansan, así que mejor que las mandaran a otro lado a descansar. Tenemos que abordar también el tema de cómo cuidamos a nuestros equipos de trabajo, cómo damos espacio para hablar de las cosas que están pasando con los docentes y cómo establecemos una cultura de cuidado que no es solamente, a mí me parece bien, las comisiones, los protocolos, pero esto tiene que ser transversal. O sea, uno no puede establecer climas de maltrato los martes y los jueves, de buen trato, martes y jueves de 4 a 6. ¿Ya? Esto tiene que ser todo el tiempo, y cuando Manuel decía, uno entra a un colegio y se da cuenta cuando hay un clima de buen trato y se da cuenta cuando hay un clima de maltrato. Porque los profesores son, pienso yo, la herramienta más importante de la educación, y si no los cuidamos, difícilmente van a poder cuidar a otros. Ya, listo, muchas gracias.